Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Caballero y esto es mi comentario del nombrar lo que ocurre. En 1984, el poder político no se sostiene únicamente mediante la fuerza, sino mediante el control del lenguaje. El régimen crea la neolengua para limitar las palabras disponibles y con ello limitar también la forma en que las personas pueden pensar. Si un concepto no tiene nombre o si su nombre se diluye, se vuelve más difícil de reconocerlo y confrontarlo. El color del lenguaje termina siendo una forma de control de la realidad. Algo similar ocurre con la forma en que México se habla del crimen organizado. Con frecuencia se recurren a expresiones ambiguas como grupos delictivos, generadores de violencia, situaciones de inseguridad, incidentes. Estas fórmulas administrativas o mediáticas evitan nombrar directamente lo que ocurre. Organizaciones criminales que ejercen poder territorial, controlan economías locales, influyen en gobiernos y utilizan violencia sistemática. El problema no es meramente semántico. El lenguaje modela la percepción pública, cuando la realidad se describe con eufemismos. La gravedad del fenómeno tiende a diluirse. Hablar de hechos aislados o hechos de violencia puede transmitir la idea de episodios dispersos, cuando en muchos casos se trata de estructuras organizadas con capacidades económicas, logísticas y políticas. Nombrar correctamente los fenómenos es una condición básica para entenderlos. En economía y ciencias sociales, definir con precisión un problema permite analizar sus causas, medir su magnitud y diseñar respuestas institucionales adecuadas. Cuando el lenguaje se vuelve impreciso, el diagnóstico también lo hace. En México, la discusión política sobre la inseguridad a menudo oscila entre dos extremos: la espectaculización mediática o o la minimización burocrática. En ambos casos, el lenguaje puede distorsionar la comprensión del problema. El primero convierte la violencia en espectáculo. El segundo la diluye en tecnicismos. Llamar al crimen organizado por su nombre implica reconocer que no se trata únicamente de delincuencia común. En múltiples regiones del país existen organizaciones con estructuras jerárquicas, redes financieras, control de mercado ilegal e incluso capacidad de gobernanza informal. En algunos territorios regulan actividades económicas, imponen normas sociales, incluso sustituyen las funciones que el Estado debería de tener. El lenguaje claro no resuelve por sí mismo el problema, pero sí es el punto de partida para enfrentar. La precisión conceptual permite construir políticas públicas más coherentes, diagnósticos más honestos y debates públicos menos evasivos. Orwell advertía que empobrecer el lenguaje empobrece también la capacidad de pensar. Cuando las palabras desaparecen o se sustituyen por términos ambiguos, ciertas ideas dejan de ser pensables. En el contexto mexicano, evitar nombrar con claridad el crimen organizado corre el riesgo de producir el mismo efecto: convertir un fenómeno estructural en algo difuso, difícil de comprender y por lo tanto difícil de enfrentar. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.